nuestro estudio de Lucas, el Evangelio del Salvador. Y el sermón de hoy es la segunda parte de Busquen el reino de Dios. La primera parte la tuvimos hace 15 días, que como recordarán fue una introducción que Jesús hizo como producto de una intervención que un hombre entre la multitud hizo, pidiéndole que le dijera a su hermano que le diera su parte en la herencia. Jesús contestó: amigo, a mí nadie me ha puesto como juez y partidor entre ustedes, como quien dice, resuelvan su problema. ¿Sí? Entonces, como producto de eso, Jesús cuenta una parábola, que es la parábola del rico insensato. ¿Recuerdan? Bueno, los que estuvieron. Y esa fue la introducción. Luego de eso, Jesús enseña a sus discípulos algo muy importante. Esta segunda parte es básicamente, esencialmente, un cuerpo de enseñanza para sus discípulos. Quiero leerles algo que escribió Dietrich Bonhoeffer, que creo que es muy importante para lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Permítanme leérselo, voy a leerles varias cosas así, porque son fundamentales para lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Amén? Dice: las posesiones terrenales deslumbran nuestros ojos y nos ilusionan para que pensemos que pueden proporcionarnos seguridad y liberarnos de la ansiedad. Sin embargo, en todo momento son justamente la fuente de toda nuestra ansiedad. Si nuestros corazones están puestos en ellas, nuestra recompensa es una ansiedad cuya carga es intolerable. La ansiedad crea sus propios tesoros, y ellos, llegado el momento, generan aún más preocupación. Cuando buscamos la seguridad en las posesiones, intentamos quitar la preocupación con preocupación. Y el resultado es precisamente lo opuesto a nuestras expectativas. Las ligaduras que nos atan a nuestras posesiones prueban ser preocupaciones en sí mismas. Dietrich Bonhoeffer escribió esto en el año 1935, estando en un campo de concentración nazi a punto de ser ahorcado. Fue ahorcado, de hecho. Y es pertinente para lo que vamos a hablar el día de hoy. Busquen el reino de Dios. Vamos a Lucas 12:22, que es el texto que vamos a estudiar esta mañana. Lucas 12:22. Lucas 12:22. Si no tienes una Biblia, dile a la persona que está a tu lado que te permita ver la Biblia. La próxima traes una Biblia. Y si llevas viniendo harto tiempo y no has traído una Biblia, es hora que te arrepientas. Versículo 22 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. Y en signo de admiración dice Jesús: ¿cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. En Mateo 6:25 habla de eso. No trabajan
teman ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste, versículo 28, a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, versículo 31, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¡Qué pasaje tan espectacular! Y en una instrucción que imparte directamente a sus discípulos, Jesús les hace 5 exhortaciones fundamentales. 5. Llamándolos principalmente a poner el reino de Dios primero. Y este texto es supremamente relevante para el cristianismo contemporáneo. Porque todas estas preocupaciones de las que habla Jesús son las preocupaciones de hoy en día. Es importante recordar que este es el segundo bloque de un solo sermón, como les dije al principio. La semana pasada hablamos, hace 15 días, de la introducción basada en la parábola del rico insensato. Hoy vamos a abordar concretamente la enseñanza a sus discípulos. Las 5 exhortaciones que Jesús les hace a ellos en este cuerpo de enseñanza están respaldadas por 11 líneas de argumentos muy sólidos. 5 exhortaciones, cada exhortación con un argumento que refuerza ese llamado. Son 11 líneas de argumentación perfectamente elaboradas y estructuralmente sólidas. O sea, no hay excusa, en pocas palabras. Esa primera exhortación, y vamos a ir de nuevamente retomando el texto, la idea es que no nos distraigamos. Y esa primera exhortación es: no se preocupen por su vida. Es la primera exhortación. En el versículo 22 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, y por su cuerpo, con qué se vestirán. Y esta exhortación evidentemente va hasta el versículo 28. Este es el llamado: no se preocupen, pero lo respalda con 5 argumentos. Jesús comienza esta instrucción exhortando categóricamente a sus discípulos a no preocuparse por su vida, principalmente en asuntos como la comida y el vestido. Y el asunto es que son 2 de las preocupaciones fundamentales de todo ser humano: ¿qué como? ¿Con qué me visto? Es importante recordar que esta enseñanza deriva de la parábola del rico insensato, un hombre que se dedicó a acumular riquezas de forma desmesurada. ¿Recuerdan? Ok. Después de narrar esta parábola, le dice a sus discípulos: por eso les digo, es decir, en razón de, por causa de esto, en razón de lo que acaban de escuchar, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Luego les da una serie de argumentos fundamentales de por qué no se deben preocupar. Y el primero de ellos es: la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. La vida, tu vida, mi vida, la vida de ellos tiene más valor que la comida y que la bebida y que la ropa que nos colocamos.
el significado de la vida no depende sustancialmente de esto, aun cuando son necesidades básicas. No le dan a la vida el valor que realmente tiene. El asunto es que depender de satisfacer este tipo de necesidades nos puede llevar a pensar que el ideal de la vida y del trabajo es fundamentalmente ese. Muchos pensamos, o no pensamos, que trabajamos para vivir. La mayoría piensa que vive para trabajar. Y las grandes multinacionales y empresas han aprovechado eso. Ahora, hoy en día, tú no tienes tiempo para dedicárselo a tu familia. No tienes tiempo para dedicárselo a Dios. No tienes tiempo para venir a la iglesia. No tienes tiempo. ¿Por qué? Porque tu vida está consumida en el trabajo. Jesús tiene razón. Hoy en día le dimos la vuelta a los valores. La vida dejó de ser un valor y todo lo que ella significa. Ahora la vida tiene valor por el trabajo. Y no estoy diciendo que no es necesario trabajar. Evidentemente sí. Tenemos que trabajar, porque también Pablo dijo: el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? Sí. Pero una cosa es trabajar para vivir como un recurso, y otra muy diferente, vivir para trabajar. El consumismo del que he venido hablando nos ha llevado a eso. Tienes que trabajar, trabajar y trabajar. Un filósofo muy famoso dijo eso. Para consumir, consumir y consumir. ¿Verdad? Trabajar, trabajar y trabajar para consumir, consumir y consumir. ¿Y tu familia dónde queda? ¿Tu vida dónde queda? ¿Sabías que en Japón están muriendo personas por exceso de trabajo? Después de 5 días de no dormir, caen muertos en las estaciones del metro. No vivimos para trabajar. Esa no es la vida. El valor de la vida no está en eso. Mucho menos en las posesiones materiales. El asunto es que como se cambió el valor, ahora pensamos que lo más importante es lo que nos comemos y lo que nos ponemos. Entonces trabajo para eso. Y no nos ponemos solo ropa, nos ponemos otras cosas más. En los últimos meses, la cantidad de mujeres que han muerto por causa de cirugías estéticas es impresionante. Y no aprenden la lección. Mira, te puedes morir. No, eso les pasa a las demás, a mí no. Es ridículo, hermanos. Es ridículo porque eso es básicamente piratear con nuestra identidad, con lo que la vida realmente vale y significa. Lo interesante es que eso se ha metido al cristianismo. Entonces, la vida tiene mucho más valor que lo que nos ponemos y lo que nos comemos. No significa que no necesitamos vestirnos o que no necesitamos comer. Son necesidades básicas, pero no es el todo de nuestra vida. ¿Ustedes se han dado cuenta de personas que por algún tipo de trastorno emocional terminan comiendo hasta pesar la absurda cifra de 200 y 300 kilos de peso? Gente ha muerto por eso. O sea, pero ¿sabes por qué? Porque perdimos el sentido de la vida, el significado. Se nos olvidó que nuestra vida realmente tiene significado no en nuestras necesidades, sino en Dios. Mientras nosotros no comencemos a mirar más lo que significa, la redundancia de la vida
en nuestra relación con Dios, siempre vamos a buscar ese tipo de recursos. Por eso Jesús les dijo, no se preocupen. La vida tiene más valor que la comida y que la ropa. La verdad es que no somos, es que somos más que comida y vestido. El asunto es que por el afán de acumular y de tener de sobra estas cosas, muchos han despojado a una gran cantidad de seres humanos de algo tan básico como la comida, el vestido y la casa, logrando de esta forma engañosa convencer que lo más importante en la vida es lo que comemos, lo que vestimos y dónde vivimos. ¿Por qué? Porque otros lo hacen. ¿Recuerdan que hace 15 días hablamos de que la riqueza está mal repartida en este mundo? Por eso, por ese ideal consumista. Entonces ya nadie comparte lo que tiene con nadie, porque estamos acumulando, porque nos preocupa tener y tener. El ideal consumista es el ideal preponderante en la sociedad en la que nos encontramos, y al parecer no era solo aquí, en este tiempo en la historia. En la época de los discípulos era muy similar, o de ninguna otra forma Jesús había podido impartir esa enseñanza a ellos. El segundo argumento es, y al que Jesús acude, tiene que ver con los cuervos. Les dice ahí en el versículo 24, fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Ahora, es interesante, hermanos, que Jesús acuda a este argumento. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío, en la teología judía, ustedes lo pueden ver en Levítico, un cuervo es un animal impuro, inmundo. Interesante que Jesús use este ejemplo para construir su argumento. Jesús le dice a sus discípulos, fíjense en los cuervos, que son animales impuros e inmundos. Consideren a los cuervos. Los cuervos son animales que ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. Siendo impuros, Dios los alimenta. En el pensamiento de Dios estaba, oye, sí, los cuervos son animales inmundos, pero Dios los alimenta. Estos animales o estas aves, a pesar de que no trabajan por su comida, son alimentados por el Padre. ¿A qué acude Jesús aquí? Y es un argumento que es constante, o es algo que es constante en todo el pasaje. A la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? En la teología, la providencia de Dios es que Dios sustenta y sostiene su creación. Sustenta y sostiene su creación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque Jesús en este pasaje acude continuamente a este atributo del carácter de Dios. La providencia de Dios. Jesús dice, sin embargo, el Padre las alimenta. Su providencia. Ahora bien, Jesús no está apoyando la ociosidad de ninguna forma. ¿Sí me explico? Porque alguien podría pensar, entonces yo me quedo en la casa. Si es así, yo no salgo a trabajar, ¿verdad? Pero resulta que si vamos un poquito más profundo al tema, Dios no le pone la lombricita al cuervo en el pico. La comida está ahí, el cuervo tiene que salir a buscarla, ¿verdad? Pero está ahí. El cuervo encuentra comida, las aves encuentran comida en todo lado. Ahora, ellas saben dónde ir por su comida. A veces pienso que los animales conocen mejor a Dios de lo que lo conocemos nosotros, porque ellos sí saben dónde ir. Pero nosotros a veces estamos esperando
no sé qué cosa, dormidos en los laureles. Tenemos que trabajar. Jesús no está apoyando la ociosidad acá. Está argumentando a favor de la providencia de Dios. No se preocupen, no se angustien. Dios cuida de sus necesidades. Si alimenta a los cuervos, ¿por qué no los va a alimentar a ustedes? Amén. ¿Qué nos hace dudar de eso? Creo yo, porque no pensamos de la forma que tenemos que pensar con respecto a Dios. Bonhoeffer, citando a Lutero, dice lo siguiente: es cierto que el pájaro tampoco siembra ni cosecha, sin embargo moriría de hambre si no volara en busca de comida. Pero lo que encuentra a la vez no es obra de él, sino de la bondad de Dios. Porque ¿quién ha puesto la comida allí para que pudiera encontrarla? Porque donde Dios no pone nada, nadie encuentra nada, aunque el mundo entero trabaje hasta morir para buscar algo en ese lugar. Es cierto. Cuando yo iba a hacer el mercado en la minorista, a mí me impresionaba porque yo llegaba y habían señoras que no tenían forma de comprar mercado, pero llevaban unas bolsas grandísimas y se iban de lugar en lugar pidiendo algo que no les sirviera, un tomate, un plátano. Y yo me ponía a mirar, o sea, me tomaba, mi esposa era la que hacía el mercado, yo estaba mirando. Me tomé el trabajo de mirar y estas señoras salían con esas bolsas llenas, comida para su casa. Comida para su casa. ¿Estaban robando? No. ¿Eran señoras de edad donde no les daban ningún trabajo? Sí, no les daban trabajo, pero llegaron a la plaza. Ok, voy a conseguir mi comida. Y no solamente les daban lo que es la legumbrería y todo esto, sino les daban carne, pollo. Yo decía, esto está mejor que venir a comprar. Pero hay unos que están esperando en la casa. Bueno, yo digo, no tendrá hijos, debe tener hijos. Dios sí está pendiente de nuestras necesidades. El tercer argumento es aún mucho más radical. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Estaba estudiando esto también con el texto griego. ¿O quién puede añadir un codo a su estatura? Un codo a la estatura de la vida, ¿no? No a la estatura de la vida. Es la traducción. Y si no podemos hacer algo tan insignificante, Jesús dice, tan insignificante como eso, añadir una sola hora al curso de su vida, ¿por qué se preocupan por lo demás? O sea, interesante que Jesús diga algo tan insignificante. Para él es insignificante añadir una sola hora al curso de la vida. El asunto es que hoy nos hemos dedicado a hacer hasta lo imposible para aumentar la vida. Terapias, dietas, bronceados, cremas, ejercicios, yoga, de todo. ¿Cuál es el fin? Durar más. Pero eso ha sido imposible, ha sido infructuoso. Vamos a vivir hasta donde la sabiduría de Dios y su divina providencia lo considere conveniente. Amén. Si es imposible para nosotros lograr algo tan insignificante como lo afirma Jesús, ¿por qué preocuparnos por lo demás? Interesante, ¿no? Pero nos estamos preocupando. Es más, vivimos en una sociedad ansiosa. Vivimos ansiosos por tener, por comprar. De hecho, veníamos en el ascensor con mi hija y si no hacen, pues la puerta dice, ahora comprar te quita el estrés, dice.
Está magnífico para el sermón de hoy. Ahora el estrés te quita, ahora el comprar te quita el estrés. ¿En serio? Eso se llama lavado de cerebro. Ahora el comprarte, yo pensé que era Dios el que nos quitaba el estrés. Aunque algunas y algunos se desestresan comprando. El problema es cuando les llega la cuenta. El cuarto argumento, en este cuarto argumento Jesús también acude a la naturaleza. Fíjense en los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. La verdad es difícil tratar de explicar un argumento tan profundo como este. Jesús es tan claro, es tan contundente. No hay nada que supere la belleza de la creación. Hendrickson decía lo siguiente: no es verdad esto, o no es esto verdad, en que por lo menos en este sentido, que las vestiduras más finas de Salomón, en el mejor de los casos, eran apenas una imitación y un derivado de lo que en la naturaleza viene fresco de la mano de Dios. La belleza prístina no puede igualarse. No hay nada como su creación. No hay nada que supere la vestimenta de la creación. Si Dios viste así a su creación, a los lirios del campo, ¿qué nos hace dudar que nos pueda vestir a nosotros? Y Jesús dice: si así viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Nuevamente Jesús acude aquí a la providencia de Dios. Pero también Jesús llega al meollo del asunto. El problema aquí es su falta de fe. Y la falta de fe aquí se traduce como falta de fidelidad o de confianza en Dios y su carácter providente. Y en últimas, esta falta de fidelidad o de poca confianza es un desconocimiento preocupante de quién es Dios. No sirve de nada decir que creemos en Dios si nuestra fidelidad en Él es tan insuficiente. Nuestra preocupación describe de alguna forma el calibre de nuestra teología o de nuestro conocimiento de Dios. Hace evidente en quién o en qué tenemos puesta nuestra confianza. El asunto es falta de fe. El diagnóstico de Jesús es gente de poca fe, gente de poca confianza, gente de poca fidelidad. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. El asunto es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El diagnóstico de Jesús es gente de poca fe. Ese es el gran problema. Nos falta confianza en Dios, y creo yo es porque no conocemos a Dios. Jesús está acudiendo continuamente a su providencia. Dios sostiene y sustenta su creación. Tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en que Dios sí está pendiente de nuestras necesidades. En el Sermón del Monte Jesús dice que Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre justos e injustos, lo que conocemos como la gracia común de Dios. Aún de gente mala, a gente mala le llena sus necesidades. Porque tú no ves a la gente mala con una nubecita oscura cayéndole rayos. No, tienen que comer y tienen con qué vestirse. Pero a veces los que más dudamos de esa providencia somos quienes seguimos o estamos en el cristianismo. Es interesante. Viene la segunda exhortación. Esta fue la primera, y estos eran los 4 argumentos con que Jesús estaba respaldando esta primera. La segunda es: así que no se afanen. Versículo 29.
Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Aun cuando esta exhortación podría pertenecer indiscutiblemente a la primera de las que hace Jesús, quise considerar la parte por la fuerza del argumento que le sigue. Jesús continúa diciéndole a sus discípulos con un énfasis bastante fuerte: así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Ahora bien, ¿por qué Jesús subraya esta exhortación de manera tan categórica? Primero, porque el mundo pagano anda tras todas estas cosas. En pocas palabras, estas son las preocupaciones, angustias y ansiedades de personas que no son cristianas. El asunto es que como cristianos debemos diferir de la forma en que piensa el mundo. Sus preocupaciones no deben ser las nuestras. Su visión de la vida y su filosofía de la vida no deben ser las nuestras. El mundo no puede convertir nuestro corazón a sus presunciones y ambiciones. El cristianismo contemporáneo, para tristeza nuestra, permitió que eso pasara cuando comenzó a predicar las famosas pseudotologías o falsas teologías de la prosperidad y el bienestar. Matizaron las preocupaciones del mundo con un lenguaje espiritual. Dios te quiere prosperar, aleluya. Eso dice. Dejaron de poner su mirada y confianza en Dios para servir al dinero. Porque estas teologías básicamente se traducen en miedo y falta de fe. Tienen miedo. No conocen a su Padre. No conocen al Padre como lo conocen las aves del cielo y los lirios del campo. No lo conocen. Si no, estarían tranquilos. 2. Nuevamente Jesús acude a la providencia de Dios. Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Así que si conocemos en verdad a Dios, no tenemos por qué preocuparnos. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero sin lugar a dudas, todo esto depende de nuestra relación con Él. No esperes dejar de estar preocupado si tú no tienes una relación con Dios. Tú necesitas a Dios. Dios no te necesita a ti. Tenemos que dejar ese pensamiento absurdo. Dios no nos necesita. Hechos 17, 24 al 27. No nos necesita. No le estamos haciendo un favor a Dios si creemos en Él. Si no creemos en Él, Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Sí me explico? Sí. A veces la gente piensa: le voy a hacer un favor a Dios y a la iglesia, voy a ir hoy. ¿Qué te crees? Qué malo. No, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. ¿Te imaginas si Dios necesitara de nosotros? Lo cierto es que hoy, en virtud de eso, si se le puede decir así, hemos fabricado un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Un Dios que nos obedece. Ese es el Dios de la teología de la prosperidad. Un Dios que les obedece a ellos. Declaro, anulo. Ese es el Dios de ellos. Ellos lo hicieron a su propia imagen y semejanza y les obedece. Como este Dios no les exige nada, no les exige santidad, no les exige pureza, no les exige rectitud, no les exige fe, ¿por qué ese Dios confía en ellos? Ese es el Dios del cristianismo contemporáneo, el Dios de la teología de la prosperidad y del bienestar. Un Dios que obedece la voluntad de los seres humanos que lo crearon. Nuestro Dios no es así. Amén. Si ese es el Dios que buscas, no es este el lugar. Amén, así es. El Dios que predicamos aquí es completamente distinto de ese Dios. Dios es un ser independiente de nosotros. No necesita de nosotros. Pero puso a su Hijo en la cruz por nosotros. Para que nosotros, en virtud de eso, temiéramos su nombre.
Bonhoeffer dijo al respecto: la ansiedad es característica de los gentiles o de los paganos, porque ellos descansan en su propia fuerza y trabajan en lugar de hacerlo en Dios. Desconocen que el Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y entonces intentan hacer por sí mismos lo que no esperan de parte de Dios. Voy a decir algo que realmente es muy radical. De alguna forma creo que a veces como cristianos somos ateos. Puede sonar duro, pero la falta de confianza en Dios no es otra cosa que incredulidad. Y cuando vemos que afrontamos crisis de este tipo, en realidad es más fácil confiar en nuestras fuerzas que caer humildemente de rodillas e implorar su ayuda. Dios no pudo con esto en mi vida. Dios no pudo. Entonces es más fácil buscar hacerlo en nuestras propias fuerzas. Yo sé de qué les hablo. Recién casado, enfrenté una crisis muy dura financieramente hablando. Recién casado. Teníamos todo bien. Por eso les digo que la única preparación que ustedes tienen que hacer, los que se quieren casar para el matrimonio, no es solamente saber acerca de finanzas. Es saber qué hacer cuando falten las finanzas. ¿En qué vas a poner tu confianza cuando vengan las crisis? Tú todo no lo tienes resuelto porque tú no eres providente ni omnisciente. Necesitas confiar en Dios. Cuando venga la crisis, créeme que todo en lo que tú confiabas se te va a quitar. Lo único que va a quedar es tu fe en Dios. ¿Cuánto confías en Él? Yo recuerdo ese día, ese tiempo. Apenas mi esposa quedó sin trabajo, quedó embarazada. Y en este país, a una embarazada no le dan trabajo. Entonces, ok, le dije a mi esposa: no te preocupes, yo le pongo el pecho a la brisa. Tranquila, no tienes que afanarte, yo respondo. Eso me llevó a tomar muchísimas decisiones, porque evidentemente si ya se quedaba sin trabajo, eso quiere decir que el presupuesto se reduce, eso quiere decir que lo tengo que ajustar. Ok, no podemos vivir en esta casa, nos tenemos que ir a un lugar más económico. Listo, vamos. Busqué otro trabajo, no lo encontré. Me quedo con el que tengo, porque por lo menos tengo ese trabajo. Y no me están echando, no me están sacando, me pagan el sueldo, me dan bonificaciones, me quedo aquí. Mientras la cosa se organiza. Listo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Cierto? No pasaba la crisis. Entonces, aún así, créanme, yo administraba mi salario mínimo y un poquito más. Tenía presupuesto y ahorraba. No me digan que no se puede ahorrar con el salario mínimo. Si se puede. Lo que pasa es que como le hacemos caso al consumismo, ¡ay, me faltan unas chancletas! ¡Compre! ¡Corte los zapatos! ¡Ya! Pero no, si no tengo unas chancletas, no. A ver, ¿qué tuve que hacer? Bueno, recortemos el presupuesto, no podíamos seguir viviendo donde vivíamos, nos tuvimos que ir a una parte en Suacha, que era por allá al fondo, donde ya se acababa la parte urbana y empezaba el campo. Pero ahí fue el lugar. Un apartamento bonito. Me reduje en 80,000 pesos el presupuesto. Eso quería decir, tenemos más para comer. Listo, lo reduje. A mí no me interesaba el statu quo. A mí no me interesaba el estrato ni lo que pensaran de mí. A mí me interesaba hacer la voluntad de Dios. Eso me interesaba. Listo, me voy a vivir allá. ¿Qué? Vivo allá en Soacha, San Humberto, ¿y cuál es el problema? Eso ni me quita ni me pone. Sigo siendo un cristiano, ciudadano del cielo, no hay problema. Pero a veces, hermanos y amigos, vivimos más de lo que los demás piensan y por eso pasamos hambre y vergüenzas. Vamos a confiar en Dios y hay lecciones que solamente aprendemos
cuando se nos aprieta de esa manera. Tienes que aprender a confiar. Pablo lo dijo cuando pasó por tiempos difíciles. Esto nos pasó para que no confiáramos en nosotros mismos. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos y nosotros mismos nos fallamos. Temor de Dios. Caigamos de rodillas. Él sabe lo que necesitamos, aún sin pedírselo. Aún sin pedírselo. Nuestro Dios no puede ser el dinero que esta sociedad nos promete, en lo absoluto. Con el permiso de ustedes voy a tomarme hoy 15 minutos más. Pero no podemos seguir las presunciones de este mundo. Si seguimos así, créanme, amigos y hermanos, que vamos a terminar pagando el precio de algo que no planeamos, por no tener temor, por no confiar en Él. La tercera exhortación es la fundamental en todo esto. Versículo 31. Busquen el reino de Dios. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Es una exhortación que refuerza la anterior. Jesús les exhorta de forma determinante a buscar el reino de Dios. En la enseñanza de Mateo 6:33 los llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La prioridad es el reino de Dios y su justicia o su rectitud, la palabra en griego. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Es el señorío de Dios en el corazón de nosotros como seres humanos. De modo que podemos ser creyentes en Dios sin que el gobierno de Dios dirija nuestros corazones. Ojo a eso. Podemos decir que creemos en Dios. Ay, sí, yo creo, yo nací en una familia. ¿Te gobierna Dios? ¿Es Dios quien gobierna tu corazón? ¿Sigues la voluntad de Dios? Es la pregunta que te tienes que hacer. Porque aquí de nada sirve la creencia intelectual. Eso es teología de a peso. Aquí lo realmente fuerte es que Dios gobierne tu vida. Aquí no se trata de qué religión eres. Esto no es religión. Esto es señorío, esto es gobierno, esto es reino de Dios en tu corazón. Si Dios gobierna tu vida, estás en la verdad. Si Dios y su palabra gobiernan tu vida, estás en la verdad. Porque esa es la verdad. Finalmente, es lo que distingue a un cristiano de alguien que no lo es. Jesús lo dijo al principio, ustedes por el contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser diferentes. Que tenemos que ser distintos. No podemos seguir siendo los mismos. Tienen que, de verdad, despojarse de esa teología de la prosperidad. Eso no sirve para nada. Eso ha dañado la fe del cristianismo. Si ponemos a Dios y a su reino primero, si es una prioridad en nosotros, Él pondrá como prioridad nuestras necesidades. Yo experimenté eso. Yo lo experimenté en mi propia vida, con mi familia. Miren, les digo una cosa. Cuando nació Isabela, todavía la crisis seguía. La única esperanza para alimentar a Isabela era que mi esposa fuera una buena lactante, y afortunadamente, gracias a Dios, lo fue. Pero recién la tuvo, le dio mastitis. Ay, Dios, comencé a pensar en el tarro de leche. Ok, Dios, tú sabes, tú eras. Yo solamente confío en ti. Esa era mi forma de pensar. Esta escritura, por eso me encanta tanto. Amén. Y recuerdo que fuimos al médico y el médico la cogió y eso yo creo que era un principiante, le masajeaba el señor y se la va a matar. No le quitó la mastitis.
Entonces, hablé con un amigo mío, con Álvaro Nieto, ustedes lo conocen. Dije, hermano, ¿qué hacemos? Está así. Mano, vea, tratamiento de que en esa época empezaba la amoxicilina, 8 días con amoxicilina, de una. Listo, la compro. ¿Y qué hacemos? ¿Le seguimos dando seno a la pelada? Claro, purificamos la china de paso, amigos. Es un hijo tuyo. Yo de una. Se le quitó la mastitis, ¿cierto? Y podemos seguir alimentando a Isabela solo con seno. Yo estaba tan asombrado de Dios. Créanme. Yo dije, Dios, tú sabes más que yo. Ayúdame. Porque hermanos, créanme, ahorita esto es chistoso, porque yo lo hago chistoso, pero en esa época yo lloraba, hermano. Era difícil. Yo, Dios, ayúdame a creer. Yo no quiero desconfiar de ti. Ayúdame a no quedar avergonzado, porque había gente detrás de mí que sí ve. Bien, fue tan especial. Isabela pudo ser alimentada por mucho tiempo, ¿sí? Por eso es tan bonita. La cuarta exhortación de Jesús: no tengan miedo, versículo 32, no tengan miedo. Mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Nuevamente quise abordar esta exhortación de forma separada porque definitivamente es pertinente recordar esta instrucción de Jesús: no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad de Dios darles el reino. Definitivamente se nos ha dado el reino para que permanezcamos en él, para que sea el reino de Dios el que gobierne nuestro corazón y no el miedo. Sin embargo, vivimos en una subcultura que hace parte de la sociedad de consumo, en la subcultura del miedo. La sociedad de consumo juega con nuestro miedo, con nuestra angustia y preocupación. Las redes sociales están inundadas de filosofías del misterio y teorías de la conspiración que robustecen el miedo de las personas. ¿Eso está así? Y todo el mundo le cree a esos youtuberos. Es impresionante. Con razón andan como andan. Y en Isaías 8:12 Dios dijo: no llamen conspiración a todo lo que esta gente llama conspiración. Más bien tengan a Dios por santo. A Él deben honrarlo, a Él deben temerlo. Isaías 8:12. Vivimos en la sociedad, en la subcultura del miedo. Todo nos da miedo. Que no pase por debajo una escalera, que no sé qué. ¡Que pase! Yo paso de adrede. Pero se nos ha dado el reino y el rey de ese reino es soberano. Amén, eso. Se nos ha dado el reino y el rey de ese reino es soberano. Nuestra obligación como cristianos es buscar ese reino primero en nuestras vidas, en lugar de ser gobernados por el miedo que produce las maquinaciones consumistas y las demás intimidaciones. Pongamos nuestra confianza en Dios y que sea el soberano en nuestra vida. ¿Por qué hemos de tener miedo si es Dios el... A Dios no se le ha salido esto de las manos. La gente cree, no, Dios aquí se le salió esto de las manos. ¿Qué hacemos? Las teorías conspiracionistas de los conspiranoicos son las que están gobernando esto. Esto es pura carreta, hermano. De verdad, liberémonos del miedo, pongamos nuestra confianza en Dios. Y estoy hablando en serio, pongamos nuestra confianza en Dios. Dejemos de tener tanto miedo. Mi Dios es un Dios fuerte, poderoso, soberano, providente, todopoderoso, omnisciente. Dios no es un Dios pequeño. Dios no es un Dios de almanaque, de billetera. Dios es un Dios al que debemos temer y solamente a Él debemos temer, a nadie más. Amén. Amén. Okay. Quinta exhortación: acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Versículo 33. Vendan sus bienes
y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Es en definitiva un llamado a la generosidad, a no aferrarse al materialismo que ofrece el mundo, a no pensar como el rico insensato pensó, a dejar el egoísmo a un lado y empezar a compartir de forma mucho más generosa lo que tenemos, lo que se nos ha dado. Acumulen tesoro inagotable en el cielo. ¿Por qué? 2 argumentos más. Porque allí no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Esos tesoros son más seguros. Y 2, quizás el más importante, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y es importante preguntarnos ya al final de este sermón, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿O qué queremos que sea nuestro tesoro? ¿El reino de Dios y su justicia? ¿O el reino del consumismo y el materialismo? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. O está en el uno o está en el otro. No se puede servir a dos señores. No hay nada más importante para un discípulo de Jesús que el reino de Dios y su justicia, que hacer su voluntad. De hecho, el llamado ético, moral y espiritual de un cristiano es fundamentalmente ese: pon el reino de Dios primero. Primero. Un cristiano está definido, oigan bien a esto, un cristiano está definido por el lugar que ocupa Dios y su reino en su propio corazón. Por lo tanto, busquen el reino de Dios. Muchas gracias.